Dios te bendiga. Bienvenido a este espacio tan importante, un espacio en el que somos edificados en la poderosa palabra del Señor, un espacio en el que tenemos un encuentro con el poder de nuestro Dios, con el poder del Espíritu Santo, que es quien transforma nuestro corazón, quien renueva nuestra manera de pensar. Y lo hace el Señor a través de su palabra y por esa obra sobrenatural que toca nuestros corazones, que transforma nuestro ser. Y por supuesto, no podemos empezar este estudio de la palabra del Señor sin la revelación del Espíritu Santo. Así que quiero invitarte para que levantemos nuestra oración al Señor y para que seamos bendecidos con su palabra durante este tiempo. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos muchas gracias por todas tus bendiciones. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, amado Jesucristo, por tu preciosa sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario y la que nos limpia de todo pecado. Hoy, Señor, venimos delante de ti para pedirte, Dios mío, lávanos con tu poderosa sangre. Límpianos de toda maldad. Líbranos, amado Señor Jesucristo, de toda iniquidad. Abrimos nuestro corazón, abrimos todo nuestro ser, nos disponemos para ti, espíritu, alma y cuerpo, para ser ministrados por el poder de tu Espíritu Santo y para ser ministrados, Señor, con la revelación de tu palabra. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te pedimos, Señor, toma el dominio de este tiempo, toma el gobierno de esta enseñanza y sé hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Amado Dios, trae espíritu de sabiduría y de revelación, Señor. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea actuando en nuestro corazón como esa espada de doble filo que penetre hasta lo profundo. Te pedimos, Dios mío, que tu palabra sea obrando en nosotros así como está escrito. Tu palabra es la que convierte el alma y purifica nuestro ser. Hoy te pedimos, Dios mío, que tu palabra sea transformando todo nuestro ser, que el poder del Espíritu Santo venga sobre nosotros, Señor, trayendo una mayor transformación. Tu palabra dice, Dios mío, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Dios, llénanos del Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, llénanos con tu presencia, que lo que fluya sea tu gloria, tu luz, tu presencia en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, llénanos de tu presencia, de tu poder. Derrama, Señor, una unción nueva, una unción fresca sobre nuestras vidas. Afírmanos en la palabra, renueva la fe y la esperanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios mío, por cuidar nuestra vida. Gracias, Señor, por tener cuidado de nuestra familia, por bendecir a nuestros hijos. Gracias te damos porque tú eres nuestro poderoso proveedor. Tú eres el que nos defiende, tú eres el que nos sustenta. Tú eres, Señor, el que pelea por nosotros. Y por eso, Dios mío, desde lo profundo de nuestro corazón, te damos gracias, Señor. Gracias porque en ti estamos seguros. Gracias, Señor, porque en ti estamos confiados. Te pedimos entonces, amado Espíritu Santo, dirige este tiempo y háblanos a través de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a iniciar el estudio de la palabra del Señor. Y cuando estaba elaborando el tema, me acordé de los diferentes llamados que el Señor ha hecho a sus hijos y a sus siervos que están escritos en la palabra. Y la manera tan diversa como Dios los ha llamado y la manera tan diversa como Dios ha trabajado en cada uno y como los ha usado para propósitos muy diferentes. Pero en todos ellos ha estado la mano del Señor, de una manera especial, sobrenatural, poderosa. Por ejemplo, Dios llamó a Moisés y la Biblia nos dice que lo hizo a través de una zarza ardiendo en fuego, la cual no se consumía. Por ejemplo, Dios llamó a Gedeón y para eso envió al ángel de Jehová. Cuando Dios también llamó al apóstol Pablo, en ese entonces Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia, el poder y la gloria del Señor Jesucristo se manifestó y él cayó en tierra y allí el Señor le habló y lo llamó. Y Dios los levantó luego para una obra poderosa y en esa soberanía Dios los usó.
Dios es fiel a sus planes y a sus propósitos. Él hace lo que tenga que hacer cuando lo quiere hacer y a través de quien Él quiera. Y por eso es tan importante que nosotros tengamos una mente abierta, un corazón dispuesto y sensible a las diversas manifestaciones del Señor. Y que podamos ver que en ese propósito que Cristo va a cumplir, Él se mueve de muchas maneras, pero siempre su mano nos va a conducir al cumplimiento de su propósito. Y precisamente por eso el título del tema de hoy: Dios cumple su palabra y sus propósitos. Por encima de los obstáculos, por encima del diablo y sus demonios, por encima de todas las adversidades, Dios cumple su palabra y sus propósitos. Vamos a estudiar durante este tiempo 5 puntos. Vamos a iniciar con el primero. Vamos a ver esos factores que intervienen y se mueven en el cumplimiento del propósito divino. Entonces, primero, los padres, hablamos de los padres de familia. Los padres son fundamentales. Los padres son fundamentales en los planes de Dios. Esto es muy importante. En los planes de Dios. Para esto vamos a leer entonces en el Evangelio de Lucas, capítulo número 2, versículos 21 al 24. Vamos a estar ubicados este tiempo en el Evangelio de Lucas, capítulo 2. Y el primer punto que vamos a desarrollar es: los padres son fundamentales en los planes de Dios. Lucas capítulo 2, y aquí vamos a hablar del propósito del Padre Celestial con Jesús de Nazaret, porque nosotros también somos hijos de Dios. Entonces vamos a ver cómo se manifiestan o se hacen evidentes esos factores. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 24. Dice el versículo 21: Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Es maravilloso ver aquí en este versículo cómo el plan divino ya estaba organizado desde antes de que naciera aquí en la tierra. El plan del Padre con el Señor Jesús ya estaba debidamente organizado, así como también en el cielo está organizado el plan con nosotros antes de nacer. De hecho, la Biblia nos habla aquí de que el ángel vino a María y le dio el nombre. El niño se llamaría Jesús. Y dice la Escritura que cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Entonces enseñaba la ley del pueblo de Israel que cuando nacía un niño, entonces la madre quedaba impura por 7 días. Y al 8º día el niño tenía que ser circuncidado. Después de esos 7 días la madre continuaba con otros 33 días de impureza, para completar así un total de 40 días. Entonces vemos aquí a los padres, a José y a María, cumpliendo la palabra de Dios, cumpliendo el mandamiento respecto a la presentación de su hijo. Pues la ley enseñaba que todo varón que naciese tenía que ser consagrado a Dios porque era de Dios. Entonces los padres, en obediencia a esa palabra, circuncidan al niño y a los 40 días vienen a presentarlo al templo. Estamos viendo a unos padres piadosos, a unos padres temerosos de Dios, a unos padres que están avanzando en el cumplimiento del plan del Padre Celestial. Es importante que nosotros como padres nos veamos como una parte vital, una parte fundamental en el cumplimiento del plan de Dios con nuestros hijos. Lo estamos viendo en el caso de José y María. Dice ahora el versículo 22: Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, hablamos del total de días de la purificación de María según la ley, que eran 40 días. Cuando se cumplieron todos esos días, dice la Escritura aquí en el versículo 22, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como podemos ver aquí en la Escritura,
no se presentaba el bautismo de niños. Lo que se presenta aquí es al niño, se hace una presentación del niño en el templo, una consagración a Dios. El bautismo, según la Escritura, se realiza cuando la persona es consciente de lo que está haciendo. No hay en la Biblia testimonio de bautismos de bebés. Aquí estamos viendo que lo que hicieron con el Señor Jesús cuando tenía 40 días fue la presentación. Lo llevaron al templo para presentarlo al Señor. En realidad Jesús se vino a bautizar cuando tenía 30 años durante el ministerio de Juan el Bautista en el río Jordán. Dice ahora el versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, ellos, José y María, trajeron al niño Jesús para presentarlo en el templo. Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas o 2 palominos. La ley del Señor en el libro de Levítico dice entonces que cuando una mujer daba a luz un varón, estaba 7 días impura, en el 8º día el niño era circuncidado y ella continuaba 33 días impura. Cuando completaba el tiempo de los 40 días, entonces en total venían los padres con el niño para presentarlo al Señor. Pero cuando venían al templo tenían que presentar, como dice aquí la Escritura, tenían que ofrecer, conforme la ley del Señor, presentar un holocausto, un sacrificio al Señor. Entonces dice el libro de Levítico, en el capítulo número 12, que cuando esto sucedía, cuando una mujer daba a luz un varón y debía presentarlo al Señor, debía traer, en ese momento, debía traer un cordero de 1 año y una tórtola o un palomino. Debía presentar 2 animales, un cordero de 1 año o una tórtola o un palomino. Pero cuando la familia no tenía lo suficiente, era de escasos recursos, debía presentar también 2 animales, bien sea 2 palominos o 2 tórtolas, como dice aquí. Entonces, en este caso, José y María vinieron al templo para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, versículo 24, un par de tórtolas o 2 palominos. Esto fue lo que ellos ofrecieron. Por lo tanto, nos dice que en aquel momento la familia de José era una familia de escasos recursos. Pero el hecho de que ellos fueran de escasos recursos no quiere decir que no iban a presentar su sacrificio al Señor, su ofrenda al Señor. Ellos lo hicieron. Presentaron 2 tórtolas o 2 palominos. Entonces estamos viendo aquí a estos padres de familia que están caminando en obediencia a la palabra respecto a su hijo. Es muy importante que nosotros como padres de familia caminemos conforme a la palabra respecto a nuestros hijos. La Biblia nos enseña que debemos instruirlos en el temor de Dios, que debemos enseñar a nuestros hijos lo que la palabra de Dios dice. Nuestros hijos se enfrentan con muchas alternativas y tentaciones en el mundo. Y nosotros debemos estar allí para instruirlos, para enseñarlos, pues no podemos dejar la educación de nuestros hijos a la televisión o al internet. Somos nosotros los llamados a instruir a nuestros hijos, a enseñarles no solo acerca de lo que es la vida, sino a criarlos en amonestación del Señor. Debemos cuidarlos como padres de ir al extremo de volvernos religiosos, ¿verdad? O el extremo de ser demasiado laxos, el extremo de ser severos o el extremo de ser liberales, de dar rienda suelta para que los hijos caminen de la manera que ellos quieran. Debemos tener un punto de equilibrio. No debemos ser en exceso disciplinados y drásticos, pero tampoco podemos ser laxos y permitir de todo en la vida de nuestros hijos. Debemos contar con la dirección del Señor, el equilibrio de Dios, pero instruirlos en la palabra. Y por supuesto, como padres tenemos el desafío de orar por ellos continuamente y de darles testimonio como padres cristianos, como hijos de Dios. Si nosotros oramos, si nosotros instruimos a nuestros hijos en la ley del Señor y si nosotros caminamos en el equilibrio de Dios con ellos, habremos cumplido la encomienda divina. Pero si nosotros
permitimos que nuestros hijos hagan lo malo, consentimos lo malo que ellos hacen y es más, hasta apoyamos la desobediencia de ellos, entonces estamos dando un mal ejemplo, estamos dando un mal testimonio y daremos cuentas a Dios por eso. Somos llamados entonces a vivir, a desarrollar una parte fundamental en los planes de Dios en nuestros hijos. Es fundamental sin lugar a dudas, y aquí estamos viendo a José y a María desarrollando un excelente papel en obediencia a la palabra de Dios sobre su Hijo Jesús. Muy bien, vamos aquí al punto número 2. La obra del Espíritu Santo en los planes de Dios. Esta parte, sin duda alguna, es fundamental. La obra del Espíritu Santo, aquí escribo las iniciales, la obra del Espíritu Santo en los planes de Dios. Es fundamental que nosotros podamos considerar esto, el papel del Espíritu Santo. Vamos a leer entonces Lucas, capítulo número 2, versículo número 25 al versículo 32. Hay un hermoso testimonio aquí de un hombre de Dios. Yo diría específicamente de un hombre del Espíritu. Y me llama mucho la atención porque vamos a ver aquí a un hombre de comunión con el Espíritu Santo, aunque es después de la resurrección de Cristo, cuando las personas, los de la fe, vienen a ser templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios viene a habitar en ellos. Pero a esta experiencia de este hombre nos deja ver que el Espíritu Santo siempre ha estado dispuesto para el ser humano. Quiere tener comunión con el ser humano. Vamos a ver Lucas capítulo 2, versículo 25 entonces en adelante. Dice, y he aquí, recordemos que José y María vienen a presentar al Señor Jesús, 40 días de nacido aproximadamente. Verso 25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Voy a anotar aquí este nombre que me parece muy importante. Simeón, un hombre del Espíritu. Vamos a ver por qué digo eso. Simeón, versículo 25, un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso. El Espíritu Santo inserta las virtudes de este hombre aquí en la Escritura para que su iglesia y las multitudes del mundo a lo largo de la historia vean las virtudes de este hombre. Simeón dice justo y piadoso. Dos virtudes fundamentales. La primera, cuando nos habla de que era un hombre justo, nos permite ver de que era un hombre recto, íntegro, correcto en la relación con los seres humanos. Pero luego dice y piadoso. Entonces nos permite ver que era un hombre con temor de Dios, que era un adorador de Dios, que era un hombre que buscaba al Señor. Por eso dice piadoso. Entonces el carácter justo nos habla de su relación con los hombres y el carácter piadoso nos habla de su relación con Dios. Luego dice, esperaba la consolación de Israel. Este hombre vivía y él estaba allí en el templo sirviendo al Señor y dice que él esperaba algo. Había una expectativa en el corazón de este hombre, no nos dice la Escritura por cuántos años, pero él estaba esperando. ¿Qué era lo que él esperaba? La consolación de Israel. Esa frase, la consolación de Israel, señala o apunta al Mesías. La consolación de Israel. Eso era lo que Israel esperaba. Israel estaba a la expectativa de la llegada de la consolación de Israel, el consolador de Israel, el Mesías. Y ese hombre justo, piadoso que servía en el templo, estaba a la expectativa de la llegada de esa consolación para Israel. Y nos dice la parte final del verso 25, y el Espíritu Santo estaba sobre él. El Espíritu Santo estaba sobre él. Recordemos que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo opera sobre el cristiano en tres proporciones. Vamos a suponer que este representa al cristiano. Entonces, el Espíritu Santo estaba sobre él, ¿verdad? Sobre él, nos dice el versículo 25. El Espíritu Santo estaba sobre él.
Pero también otra obra del Espíritu Santo es por eso la Biblia habla del Consolador, uno que viene a estar a nuestro lado para ayudarnos. Pero también la Biblia nos habla nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo actúa en tres ámbitos o en tres esferas del ser humano. El Espíritu Santo obra hablando de la unción, del poder. El Espíritu Santo habla al lado nuestro como consolador y obra en el que está dentro de nosotros porque somos templo del Espíritu Santo. Entonces, en el verso 25, cuando dice que el Espíritu Santo era sobre él, está diciendo que el Espíritu Santo había traído sobre ese hombre una unción especial. El Espíritu Santo reposaba sobre este hombre. Estamos hablando entonces de un hombre, de una relación especial con el Espíritu Santo. Por eso la Biblia destaca, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Leo ahora el versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. Ahora la Biblia nos dice que el Espíritu Santo era un hombre, era de una manera especial sobre este hombre y manifestaba sus verdades. Le revelaba a Simeón verdades especiales de Dios. Sobre Simeón había un grado de revelación muy alto, porque el Espíritu Santo estaba sobre él. Había una revelación especial. Y era un hombre de comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu lo había bendecido, lo había recompensado con una revelación especial. ¿Cuál? En este caso dice, versículo 26, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Ahí la palabra ungido hace referencia al Mesías, el ungido del Señor. Entonces, a causa de la relación de Simeón con el Espíritu Santo, en una de esas mañanas, en una de esas tardes, en un momento de comunión, el Espíritu Santo le dijo: Simeón, no vas a morir sin ver al ungido del Señor. Antes de que te levanten de la tierra, antes de que Dios te llame, tú verás al ungido del Señor. Esto nos permite ver que Simeón era un hombre avanzado en años, pero a pesar de su edad servía en el templo. Resultado de esa comunión, pues el Señor le había dado esta especial revelación y le dice: antes de partir de la tierra, tú verás al ungido del Señor. Este hombre, me imagino yo, que quedó gozoso, alegre, feliz por esa revelación, y por eso él estaba a la expectativa de la consolación de Israel. Dice entonces ahora el versículo 27, y movido por el Espíritu, noten que la palabra Espíritu está con E mayúscula, está hablando del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo, uno, que el Espíritu Santo estaba sobre Simeón. 2, que el Espíritu Santo le había revelado a Simeón. 3, que el Espíritu Santo movió a Simeón, lo impulsó. Entonces vemos cómo el Espíritu Santo operaba de manera especial en la vida de Simeón. Por eso es que digo que Simeón era un hombre del Espíritu. Era un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Era movido, impulsado, guiado por el Espíritu Santo. Hablamos de un hombre que era sensible. Dice entonces el verso 27, y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo, aquí aparecen nuevamente los padres, ¿verdad? Hablábamos ahora, los padres son fundamentales en los planes de Dios. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, es decir, para presentarlo al Señor, verso 28, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz. Era un hombre avanzado en años a quien el Espíritu Santo le había dicho: se acerca el tiempo para que tú seas levantado. Y él solamente esperaba ese maravilloso encuentro con el Mesías, poder conocer al Mesías.
Que Dios nos ayude para que nosotros también tengamos ese anhelo por Cristo. Entonces, Simeón dijo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque Dios cumple su palabra. No sabemos por cuánto tiempo Simeón esperó el cumplimiento de aquella palabra. El Espíritu Santo le había dicho a Simeón: tú verás al ungido de Dios antes de morir. Pero no sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero ese hombre vivía a la expectativa de esa palabra. Y ese hombre vio el cumplimiento de la palabra de Dios, porque el Señor es fiel y Él cumple su palabra. Entonces dice ahora el verso 30, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Y yo destaco esa palabra preparado, porque es Dios el que prepara todas las cosas. Es Dios el que organiza todas las cosas. Y Simeón está feliz al ver cómo Dios cumple su palabra como Él lo había dicho. Simeón en oración clamaba a Dios por la consolación sobre Israel. Simeón clamaba a Dios por esa manifestación poderosa, y entonces el Espíritu vino y le habló, porque el Señor escucha nuestras oraciones. Y aquí quiero compartirle el significado del nombre Simeón. Simeón significa Dios ha escuchado. Esto nos habla de que este era un hombre de oración, era un hombre de clamor, era un hombre de ruego, era un hombre que clamaba a Dios y el Señor lo había escuchado. Y ahora viene esa poderosa respuesta. Pero también encontré un segundo significado para Simeón. Simeón significa uno que oye y obedece. Esta palabra, como podemos ver, Simeón tiene que ver con oír. Tiene que ver con oír. Con oír a Dios, y tiene que ver con obedecer, con esperar los tiempos del Señor. Un hombre, una mujer del Espíritu es una persona que busca a Dios, que escucha al Señor y que obedece y aprende a esperar y a caminar en los tiempos de Dios. Soberano es Dios para cumplir sus planes. Él es fiel para cumplir su palabra y sus propósitos, pero todo lo hace Dios en su tiempo. Entonces, dice ahora el versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Como podemos ver en esta palabra que Simeón expresa, Simeón tiene un panorama mucho más amplio que los demás judíos, mucho más amplio que los demás escribas, fariseos y doctores de la ley, porque en el pensamiento de ellos el Mesías venía solo para Israel. El Mesías venía para redimir a Israel y para salvarlos de la opresión. Pero como podemos ver aquí, Simeón por el Espíritu Santo profetiza, porque este hombre era guiado por el Espíritu Santo, y él declara una palabra y dice: luz para revelación a los gentiles. Él sabía que Cristo vendría a iluminar a los gentiles. Aunque los demás escribas, fariseos y doctores de la ley no pensaban en eso, pero este hombre era del Espíritu, y eso lo había llevado a tener un panorama mucho más amplio, mucho más grande, y por lo tanto él asimilaba los planes de Dios. Por eso en el verso 32 él dice: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Señor, gracias, te estaba diciendo Simeón, porque el ungido, el Mesías, el Cristo, viene para dar luz a los gentiles y para mostrar su gloria en medio de Israel. Entonces esto nos enseña que el Espíritu Santo nos lleva a conocer los planes de Dios en su verdadera dimensión y tamaño. El Espíritu Santo es el que nos ayuda. Entonces estamos viendo de manera especial cómo el Espíritu Santo se mueve para el cumplimiento de sus planes y propósitos. El Espíritu Santo se mueve como Él quiere. Él se manifiesta de diversas maneras, pero nos lleva hacia el cumplimiento del plan de Dios. Muy bien, vamos a ver ahora un tercer punto
en este sentido de los planes del Señor. Porque los planes de Dios también tienen que enfrentar obstáculos y adversidades. Entonces, punto número 3. Dios nos ayudará. Dios nos ayudará ante la adversidad y el dolor. La verdad es que los planes del Señor, adversidad y el dolor, los planes del Señor son maravillosos, pero esos planes implican la superación de obstáculos. Leamos Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 33 al 35. Veamos, dice: y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Estos padres estaban asombrados porque desde el comienzo José y María vivieron una serie de experiencias sobrenaturales acerca del plan del Señor con Jesús. Pues desde el embarazo mismo vino el ángel Gabriel y le dijo a María: María, tú vas a quedar embarazada del Altísimo. ¿Cómo será esto?, dijo ella. Y el ángel le habla del poder del Altísimo, el poder del Espíritu Santo. Luego viene el ángel en sueños a José y le dice: mira lo que ella ha concebido del Espíritu Santo. Y comienza todo ese proceso del testimonio, porque luego vinieron los magos, los sabios del oriente, a rendir honor al Mesías. Luego, cuando también los pastores ven esa cantidad de ángeles dando gloria a Dios por el nacimiento del Mesías, ahora ellos están viviendo toda esta serie de experiencias, de palabras proféticas acerca de este Hijo, y ellos están maravillados. Ellos no han asimilado lo que está pasando, y es algo similar a lo que nos puede suceder a nosotros cuando el Señor empieza a revelarnos sus maravillosos planes con nosotros. Cómo Dios nos quiere usar, cómo Dios nos quiere bendecir, aquellos dones y talentos que el Señor ha puesto en nosotros y que quiere usar. ¿Cuántas veces un cristiano lucha para creer que Dios ha puesto un don o un talento en él o en ella? ¿Cuántas veces la hija de Dios no cree que el Señor ha puesto algo grande en su vida? Pero José y María también tuvieron que luchar con todo lo que se decía de este hijo. Pero volvemos nuevamente al comienzo del tema, el título: Dios cumple su palabra y sus propósitos. Por encima de nuestra incredulidad, por encima de nuestras batallas, por encima de toda nuestra condición emocional o interna, Dios cumple su palabra y Dios cumple sus propósitos, para que nadie se jacte en su presencia, sino que toda la gloria sea de Dios. Entonces, versículo 34: y los bendijo Simeón. Dijo a su madre María, aquí viene otra palabra profética, poderosa, le dice: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Una palabra que era complicada de comprender en aquel momento, sin duda alguna, pero era palabra del Señor que estaba revelando el propósito con ese hijo. ¿Por qué Jesús sería para caída y para levantamiento de muchos en Israel? Porque iban algunos a creer en Él y serían levantados, afirmados en los caminos del Señor. Sobre ellos vendría la salvación y la bendición de Dios. Pero otros sería para caída. ¿Por qué? Porque rechazarían al Mesías, porque no aceptarían al Salvador, porque no veían en Jesús al Mesías. Y ellos caerían, tropezarían y caerían en las profundidades de la incredulidad y de la religión. Pero dice el versículo 35, hay una frase de Simeón para María y le dice: y una espada traspasará tu misma alma. Desde ese momento le está anunciando que ella va a tener momentos dolorosos como madre de Jesús. Y es que sin duda alguna, un hijo como Jesús enfrentó muchos obstáculos, señalamiento social, oposición religiosa, civil, y María tuvo que enfrentar momentos muy difíciles. ¿Y qué decir cuando María lloraba viendo cómo azotaban su hijo,
cómo torturaban a su hijo, cómo lo crucificaban. María pasó momentos muy difíciles, pero dice el verso 35, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Aquí Simeón por el Espíritu le habla primero del dolor y luego le dice para que venga revelación de lo profundo del corazón. Sabes que a veces vivimos en nuestra vida etapas muy dolorosas, etapas muy difíciles, muy complicadas que no comprendemos, pero ellas vienen a nuestra vida y de alguna manera revelan lo más profundo de nuestro corazón. Solo los momentos críticos de la vida sacan a la luz lo profundo de nuestro carácter. Solo los momentos más dolorosos sacan a la luz lo que realmente somos. Solamente en los momentos críticos de la vida es que rendimos nuestro corazón, rendimos nuestro ego a los pies de Jesucristo y le entregamos de verdad nuestra vida al Señor. Por eso a veces llegan esos momentos difíciles, pero la verdad es que Dios siempre nos ayudará ante la adversidad y ante el dolor. Dios nunca nos dejará solos. Y eso lo vemos en la vida de Jesús. El Señor tuvo que enfrentar muchos obstáculos, muchas batallas, pero siempre el Padre Celestial estuvo allí para fortalecerlo, para ayudarlo. Aún en los momentos más críticos, la mano del Padre Celestial lo sostuvo. Tú lees en los evangelios que el Señor tuvo momentos complicados, pero siempre la mano de Dios lo fortaleció. Entonces, vamos a ver ahora, en cuarto lugar, otro aspecto respecto a la fidelidad de Dios con sus propósitos. Dios siempre, yo resalto esta palabra siempre, Dios siempre cumplirá su palabra. Por eso es tan importante aferrarnos a la palabra del Señor. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículo 36 al 38. Vamos a mirar. Dice el verso 36. Estaba también allí Ana. En ese momento en el templo había otra persona, una mujer llamada Ana, profetisa. Debemos destacar que en la Biblia varias mujeres gozaron de dones proféticos. Lo vemos, por ejemplo, en Débora, en el libro de los Jueces. Vemos también a las hijas de Felipe en el Nuevo Testamento quienes profetizaban. Y vemos aquí a Ana, que la Biblia denomina profetisa. Era una mujer del Espíritu. Estamos hablando entonces de Simeón, un hombre del Espíritu Santo. Pero encontramos también a una mujer allí en el templo llamada Ana, que era una mujer del Espíritu Santo. Era una mujer que fluía en la profecía. Dice profetiza. Dice la palabra hija de Fanuel. Aquí yo quiero destacar dos cosas. Primero, el nombre Ana tiene un significado especial. La palabra Ana significa gracia. Gracia. Y dice que ella era hija de Fanuel. Y la palabra o el nombre Fanuel significa rostro de Dios. Si nosotros observamos aquí, podemos ver algo interesante. Rostro de Dios era el padre de gracia. Fanuel era el padre de Ana. En la Biblia, el rostro de Dios tiene que ver con esa presencia divina. Tiene que ver con tener acceso a la gloria de Dios. Nos habla de comunión con Dios. Nos habla de una persona que habitaba la presencia. Algo así como Moisés, ¿no? Que habitaba en la presencia de Dios. Entonces estamos hablando de un hombre piadoso, un buscador de Dios, un hombre apasionado por la presencia del Señor y esa vida de comunión con el Padre Celestial, esa vida espiritual de búsqueda de la presencia divina en su casa, afectó, marcó, selló a Ana, su hija.
Aquella hija creció en esa atmósfera de adoración, de presencia divina, y sobre ella vino entonces gracia de Dios. La gracia del Señor que nos otorga sus bendiciones, que nos otorga sus talentos, dones y regalos sin que nosotros los merezcamos. Dentro de esa gracia en la vida de Ana estaba el don de profetizar. Dios le había dado eso por gracia. Y esta familia contaba entonces con una gracia especial de Dios, no solo en la casa como tal, sino en sus generaciones. Pues aquí vemos a Fanuel el padre y a Ana la hija contando con la gracia de Dios y jugando un papel fundamental. Vuelvo a leer entonces el verso 36. Estaba también allí Ana profetisa, hija de Fanuel de la tribu de Aser, de edad muy avanzada. Vale la pena preguntarnos aquí, cuando la Biblia nos dice de edad muy avanzada, ¿de qué edad estamos hablando? 75, 80, 85. Pero miremos lo que la Biblia nos sigue diciendo y nos aclara. Por lo menos en la Biblia Reina Valera estoy leyendo. Dice aquí, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años. La Biblia aquí nos dice que esta mujer Ana era viuda hacía 84 años y había vivido con su marido 7 años. Pero después de 7 años de matrimonio, él murió y ella se quedó sola. Entonces, a 84 años que llevaba de viuda, súmele 7 de casada, son 91, ¿verdad? Y si sumamos 15 años que supongamos se haya casado, pues estamos hablando de 100 y tanto de años. 106 años, no sabemos si tenía 104, 108, pero al parecer había pasado de los 100 años. Era una mujer mayor de 100 años, por eso dice la Biblia, de edad muy avanzada. Verso 37, y hay algo que me cautiva. Verso 37 dice, y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo. Era una mujer apasionada por Dios. ¿Por qué lo digo? Porque aquí dice, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Ella a sus 100 y tanto de años servía al Señor. Y dice aquí que la Escritura que le servía a Dios con oraciones y ayunos. Entonces ella no formaba parte de los servicios logísticos del templo, pero servía al Señor. Y lo hacía a través del ayuno y de la oración. Ella no servía como ministro del Evangelio, pero servía a Dios con sus ayunos y oraciones. Entonces hay diferentes maneras de servir a Dios. No debemos encasillarnos y pensar que a Dios solo se le sirve perteneciendo a X o Y ministerio o comité en la iglesia. Podemos servir a Dios de diferentes maneras. Es un honor poder formar parte de los ministerios, equipos o comités de la iglesia. Pero no debemos encerrarnos para decir que solo sirve aquel que forma parte de aquellos equipos. Podemos servir, como dice aquí la Escritura, podemos servir a Dios con ayunos y oraciones. Dice aquí la Biblia, de noche y de día. Era una mujer impresionante, era una columna en el templo. Y era una mujer del Espíritu. Porque nos dice el versículo 38, esta, presentándose en la misma hora en que trajeron a Jesús a presentarlo, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Mire, ella también estaba esperando la redención. Por eso fue que ella se fue a hablarles a todos los que esperaban la redención. Porque nuestro Redentor se llama Jesucristo el Señor. Y ella también por el Espíritu tuvo la misma revelación que Simeón. Este es el Mesías. Este es el Redentor. Esta es la consolación que ha estado esperando Israel. Y ella salió a contarle a todo el mundo que había llegado el Redentor. Ella estaba feliz de ver el cumplimiento de la palabra de Dios. El Señor es fiel y Él cumple su palabra y sus propósitos. Podemos depositar nuestro corazón en el Señor. Podemos esperar en Él tranquilamente, pues Dios cumplirá su palabra. Dios cumple sus promesas por encima de todos los obstáculos. Y vamos a ver ahora un quinto punto que es muy importante. Dice,
la gracia de Dios nunca faltará. Sin duda alguna, los planes del Señor son un desafío. La gracia de Dios nunca faltará. Sin duda alguna, los planes del Señor requieren de su poder. Vamos a mirar aquí en Lucas capítulo 2, versículo 39 al 40. Sin duda alguna, los planes del Señor requieren de ese propósito. Lucas 2, 39 dice, los planes de Dios requieren de su poder. Versículo 39, después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. La gracia de Dios era sobre él. Jesús es en este estudio figura, símbolo, representa los propósitos de Dios. Representa los planes del Señor. Y para que los planes de Dios se cumplan en la tierra, se requiere de la gracia divina. La gracia nos faculta para avanzar, nos equipa con los dones y talentos para poder perseverar y derrotar los obstáculos, superar las adversidades. La gracia de Dios nos faculta para superar nuestra humana debilidad y alcanzar los planes del Señor. La gracia de Dios es una herramienta, una arma que el Señor nos entrega para que podamos alcanzar los planes divinos. Es por eso que el apóstol Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia del Señor no ha sido en vano para conmigo, antes he servido más que los demás apóstoles. Entonces la gracia de Dios tiene que ver con esa capacitación, con ese poder de Dios para cumplir los planes divinos en esta tierra, para no pasar por esta tierra en vano, sino cumplir los excelentes y poderosos planes del Señor en esta tierra. Dios es fiel. Y por eso nuestro corazón puede descansar en el poder y en la fidelidad del Señor, pues Dios ciertamente cumple su palabra y Dios cumple sus planes y propósitos. Quiero invitarte para que oremos al Señor en este momento, para que podamos poner en sus manos nuestro corazón, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestros anhelos, poder decirle, Señor, haz tu voluntad en mi vida y en toda mi casa, cumple tu buena palabra en mí. Te invito a orar. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos muchas gracias, Señor, por tu amor. Te damos muchas gracias, Señor, por tu bondad. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que extiendas tu mano sobre nuestra vida y que seas fortaleciéndonos en el poder del Espíritu Santo. Señor, haz que tu palabra sea llenando nuestro ser, nuestro espíritu. Danos cada día la fortaleza, la valentía, Señor, para seguir avanzando, para no retroceder. En el nombre de Jesucristo te pedimos, Señor, revístenos de tu gracia, esa gracia que nos equipa, que nos faculta para avanzar sin temor, Señor, para superar los obstáculos y avanzar hacia los planes que has trazado para nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo te pedimos, revístenos de tu gracia. Señor, en el nombre de Jesús, fortalécenos con tu poder. Danos un corazón sensible al Espíritu Santo, Señor. Danos un corazón sensible para que así como Simeón, Dios mío, seamos sensibles a la voz del Espíritu, al testimonio del Espíritu, ser movidos, ser dirigidos por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, para que fluya en nosotros tu carácter, para que tu plan, para que tu propósito en nosotros se cumpla. Hoy honramos tu nombre y te damos gracias, Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Dios mío, por cumplir tu palabra. Gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tú cumples tus planes y tus propósitos. Hoy declaramos sin poder todo obstáculo que el enemigo quiera poner delante de nosotros y declaramos, Señor, que en Cristo Jesús vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, Jesucristo, porque tú vas con nosotros, Señor, y tú nos ayudas a vencer.
Hoy, Dios mío, renunciamos a todo temor, a toda duda y nos fortalecemos en tus promesas y te damos gracias, Jesucristo. Gracias, Señor, porque fiel eres tú para ser conforme a tu palabra. Desde lo profundo de nuestro corazón te damos gracias. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que ha escuchado este mensaje. Yo te pido, Dios mío, que bendigas sus hogares, sus familias, sus matrimonios, que los afirmes en tu verdad y en tu palabra y que derrames abundancia de tu presencia y de tus bendiciones sobre cada persona y sobre cada familia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, el Señor. Amén y amén. Dios te bendiga. Que el Señor te guarde y te llene de muchas bendiciones para la gloria de su nombre. Y hasta la próxima ocasión.